Es así. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mañana, como saben, el secretario general comparecerá para hacer una valoración global del año 2013 y señalar nuestras perspectivas para 2014. Yo me voy a centrar hoy en algunas de las últimas decisiones políticas que ha adoptado el Gobierno, decisiones políticas a las que le atribuimos una fuerte carga ideológica y que están generando preocupación e incluso indignación en muchísimos sectores de la sociedad española. El resumen sería que al principio y al calor de la crisis el Gobierno del PP lanzó una ofensiva contra los derechos sociales de los españoles, muy particularmente contra los derechos de los trabajadores. La máxima expresión de eso es la reforma laboral, que trajo consigo un desequilibrio absoluto en las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, una salida masiva de trabajadores de los convenios colectivos. En este momento creo que son 4 millones de trabajadores los que se encuentran fuera de los convenios colectivos, y eso era atribuible a la reforma laboral. En esa batalla contra los derechos sociales también podemos insertar el copago sanitario y también lo que ha sido una ofensiva contra las pensiones. Y ahora que estamos en el ecuador de la legislatura, la ofensiva que ha desatado el Gobierno del PP es contra las libertades, contra los derechos civiles y las libertades. Por lo tanto, una primera parte contra los derechos sociales, una segunda parte contra los derechos civiles y las libertades. En un par de meses, este Gobierno nos ha devuelto a la educación clasista y confesional que todos creíamos arrumbada en el pasado, ha resucitado antiguas leyes de orden público, ha anunciado su intención de privatizar la seguridad pública y pretende acabar con la maternidad libre de las mujeres españolas. Una ley, un anteproyecto de ley, que es lo que conocemos hasta ahora, que nos devuelve a tiempos de la pretransición y que vuelve a tratar a las mujeres, como antes se les llamaba, como el sexo débil o el sexo incapaz, diría yo, ya que se nos tutela durante todo un proceso que en realidad solo corresponde a nosotras mismas, que es nuestra libertad para decidir ser madres o no serlo. El Gobierno del PP vuelve a confundir el catecismo con el Código Penal y las mujeres españolas volvemos a estar situadas en el espacio de la subordinación al que hasta ahora nos había conducido justamente ese tipo de pensamiento. En los derechos sociales el PP nos metió en un túnel del tiempo hacia atrás y ahora hace lo mismo con la igualdad y con los derechos civiles. ¿Por qué lo hacen ahora? Pues yo creo que lo hacen ahora porque han pensado que o ahora o nunca. La derecha española es una derecha que está a la derecha de la derecha europea. Saben que les quedan 2 años de legislatura, saben que pueden recibir un importante reproche social por esta legislación y creen que hacerlo ahora, en Navidad, y ocultarlo hasta después de las elecciones europeas les puede llevar a tener éxito en lo que es su interés, que es recortar las libertades de las mujeres sin pagar un coste demasiado alto. Ellos han decidido aplicar su programa máximo y para eso están utilizando este ecuador de la legislatura. Ellos siempre han querido hacer lo que están haciendo, pero no habían tenido ocasión. Ahora tienen la gran ocasión con su mayoría absoluta. Lo hacen, como les digo, porque son muy conscientes de que si no lo hacen ahora no podrán hacerlo ya, nunca más. Les quedan exactamente 2 años para acabar de aplicar su programa y por eso nos ha tocado a las mujeres ahora. En 2012 descubrimos que el Partido Popular era un riesgo para el estado del bienestar y en 2013 estamos descubriendo que el PP es un riesgo también para los derechos civiles y para las libertades. La ley del aborto que ellos quieren derogar es una ley homologable a la mayoría de las legislaciones de interrupción voluntaria del embarazo del contexto europeo, que en los últimos 30 años han ido evolucionando hacia precisamente legislaciones que protegieran la libertad de las mujeres. Esta ley que ha aprobado el Gobierno del PP no la hubieran aprobado la mayoría de los gobiernos conservadores europeos. No la habrían aprobado los gobiernos conservadores en Francia, no la habrían aprobado los gobiernos conservadores alemanes ni los gobiernos conservadores británicos. Esta es la ley que aprobaría la extrema derecha europea. Esta es la ley por la que ha sido felicitado el Gobierno español por el señor Le Pen en los últimos días. El periódico, la revista The Times, habla de abuso de poder por parte del Gobierno
en la confección de esta nueva ley. Un periódico, una revista absolutamente conservadora, señala al gobierno de Mariano Rajoy como un gobierno que está abusando de su poder, modificando la legislación del aborto, y la extrema derecha francesa, con el señor Le Pen a la cabeza, felicita al gobierno español. Así que podemos afirmar, sin exagerar nada, que la derecha española se ha situado a la derecha de la derecha europea. Hemos trabajado durante todo este año para dibujar lo que es el proyecto de futuro con el que los socialistas vamos a trabajar y vamos a presentarnos a las elecciones europeas, municipales, autonómicas y nacionales. Y ahora ya sabemos también que tenemos que defender algunos elementos de nuestra libertad, de nuestra convivencia, que francamente creíamos haber conquistado para siempre. Desde luego pensábamos haber conquistado para siempre la libertad y la igualdad de las mujeres. Y está claro que no, y que en muy poco tiempo vamos a retroceder décadas. Pero lo vamos a hacer, vamos a defender la libertad y la igualdad de las mujeres, con las mismas ganas con las que peleamos cuando tuvimos que construir un Estado social, con las mismas ganas y con la misma fuerza con la que peleamos para obtener efectivamente mujeres iguales y libres en España. Vamos a seguir haciéndolo. Y vamos a apelar a las españolas y a los españoles, pero también vamos a apelar a los europeos y las europeas. Creemos que en el margen que tenemos en nuestro espacio de convivencia comunitario, tenemos ahí voces, manos que pueden ayudar a impedir que el gobierno de Mariano Rajoy lleve esta ley al Parlamento. Esta ley que va claramente en contra de la libertad de las mujeres. Y ya han pasado 6 días desde que el gobierno de Rajoy anunció que aprobaría esta ley. Una semana después han empezado a oírse las primeras voces discordantes en el PP, voces de mujeres que cuestionan esta nueva regulación del aborto, que en realidad es una regulación que hace imposible que las mujeres decidan sobre su maternidad. La primera fue la alcaldesa de Zamora, posteriormente hemos escuchado a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y yo animo a que muchas mujeres del Partido Popular, y seguro que también muchos hombres, rompan la ley del silencio y digan claramente si no es verdad que están a favor de que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre su maternidad. Es muy importante que escuchemos a mujeres y hombres conservadores, pero que están de acuerdo con que las mujeres tengan capacidad para decidir cuándo son madres, para decidir acabar con un embarazo si se trata de un embarazo que va a conllevar sufrimiento y nada más que sufrimiento a la madre o al feto. Mujeres que puedan decidir que por su situación personal, económica, vital, no pueden hacerse cargo de ese embarazo. Todo eso que estaba sucediendo en España sin ningún problema, que no generaba ningún problema en la sociedad española, todo eso no podemos perderlo. Solamente en aras de que la minoría más ortodoxa en la derecha española gane esta partida. No puede ganar esta partida, que es una partida al final que tiene que ver con eso, con la libertad. No puede ganar esta partida la derecha más derecha de las que se encuentran en la Unión Europea y que está en este momento dentro del Partido Popular Español. Así que a esa batalla, que es una batalla de toda la sociedad española, una batalla pacífica, una batalla de la palabra, animo a todas las personas que crean de verdad en la libertad y la igualdad de las mujeres en España. Yo ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran formularme. Hola. Hola. Yo quería preguntarle varias cosas. Primero, si desde el PSOE tienen pensado una ofensiva parlamentaria, teniendo en cuenta también que enero no es mes hábil parlamentariamente. Luego, por otro lado, si con la propuesta que ha hecho el PNV hoy en el Parlamento Vasco cree que el País Vasco puede ir por la misma senda que Cataluña. Y en tercer lugar, el mensaje del rey ha sido uno de los menos vistos. Entonces, si usted cree que puede estar relacionado que la situación del yerno del rey y de su hija afecte a la credibilidad de los mensajes del rey. Gracias. Bueno, no he escuchado la propuesta que ha hecho el PNV, lo siento, ya, pero no conozco el contenido de la propuesta.
Con respecto al mensaje del rey, hicimos la valoración sobre el mensaje del rey ayer. No tengo nada nuevo que añadir. Bueno, es posible que efectivamente en este momento haya mucha gente que no siga este tipo de discursos en los medios de comunicación por diversas razones, ¿no? Y con respecto a la ofensiva parlamentaria, sí, vamos a hacer trabajo en el Parlamento español y trabajo en el Parlamento europeo. Nuestra opinión es que el Partido Popular quiere esconder este asunto de la ley del aborto hasta después de las elecciones europeas. Es decir, que ellos no van a traer la ley al Parlamento antes de que hayan concluido las elecciones europeas. Y nosotros vamos a sostener durante todo este tiempo el debate, porque creemos que es un debate que hay que dar y que no puede posponerse, digamos, a otro momento. Desde ya hay que dar este debate, hay que dar esta batalla y hay que mantenerla, sostenerla en el tiempo. Para eso sí vamos a trabajar en una proposición no de ley en el Parlamento español, una proposición no de ley en la que vamos a instar a que el Gobierno no traiga la ley al Parlamento. Vamos a trabajar en el Parlamento Europeo para acercarnos a todas las eurodiputadas del Parlamento Europeo, de todos los partidos políticos. También vamos a dirigirnos al presidente de la Eurocámara, a Martin Schulz, y vamos, por supuesto, a movilizar a todos los socialistas europeos. Vamos a convocar una cumbre europea por la libertad de las mujeres aquí, en Madrid, y vamos a invitar a las organizaciones de mujeres y de profesionales a viajar a las instituciones europeas para que puedan explicar de primera mano, tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión, lo que está sucediendo en España con la libertad de las mujeres. Es decir, vamos a hacer un camino de ida y vuelta y vamos a europeizar el problema de las mujeres españolas. El problema de las mujeres españolas es tan grave como que necesita europeizarse. Vamos a ser las únicas europeas que retrocedamos clamorosamente en nuestros derechos en el contexto actual de la Unión Europea. No hay ningún país europeo que haya legislado hacia atrás en estos últimos años. Hubo un intento en Polonia de imponer una legislación aún más restrictiva del aborto, pero afortunadamente se perdió en el Parlamento polaco. Así que no hay ninguna sociedad europea que esté apostando por el retroceso de sus mujeres como está apostando la sociedad española, y creemos que este es un problema de las españolas, de los españoles, pero también de los europeos y de las europeas. Y por eso vamos a exprimir toda la capacidad que tiene la Unión Europea para que el Gobierno no lleve su proyecto de ley al Parlamento. Creemos que hay muchas mujeres europeas sensibles a este problema. Hemos escuchado a la ministra francesa de Derechos de la Mujer, hoy hemos escuchado a la alcaldesa, a la candidata a la alcaldía de París, Anne Hidalgo. Hay muchas mujeres feministas que son progresistas, pero hay otras mujeres feministas que son conservadoras, que estamos convencidas de que nos ayudarán a dar esta batalla. Además, España está incumpliendo clarísimamente sus compromisos internacionales al redactar esta legislación. Ana Mato es firmante de una resolución de Naciones Unidas en la que se aboga clarísimamente por los derechos sexuales y reproductivos, por la libertad de las mujeres a la hora de decidir sobre su maternidad, etcétera. Por lo tanto, el Gobierno de España está incumpliendo lo que el propio Gobierno de España ha firmado ante las Naciones Unidas hace tan solo un año. Hola, yo quería que ahondaran un poco más en las declaraciones de Cristina Cifuentes. Quería saber cómo valoran esas declaraciones públicas diciendo que es más partidaria de una legislación de plazos que de estas reformas. Si creen que detrás de Cristina Cifuentes puede haber más mujeres del PP. Y en ese mismo sentido, ¿qué sensaciones está recibiendo de esa carta que escribió a diputadas del PP? Si está habiendo retornos, si está recibiendo respuestas, ¿qué sensaciones tiene? Gracias. Bueno, lo primero que quiero decir con respecto a la carta, porque he escuchado algunas declaraciones posteriores, ¿no?, de Celia Villalobos, hablando de que yo trato de decirles a las diputadas del PP lo que tienen que votar, y eso no es así, ¿no? Yo he hecho una carta llena de respeto en la que lo que les digo es que nos sentemos a hablar
porque estoy convencida de que hay muchas mujeres en el PP sensibles al discurso que estamos haciendo. Es decir, no estamos tratando de sacar una ventaja política del hecho de que haya diputadas del PP que voten una cosa distinta, en absoluto. Estamos tratando de ver si tenemos en el otro lado mujeres que puedan entrar en una conversación, en un pacto más de género, que en sacar ninguna ventaja política de esta situación, porque a nosotras esto nos preocupa muchísimo y, por lo tanto, lo que buscamos son aliadas, no de ninguna manera ventaja política, ¿no? Con respecto a Cristina Cifuentes, ella ha dicho clarísimamente que esa es su posición individual, pero que ella tiene que cumplir con la disciplina, digamos, de su partido, pero me parece muy importante, muy relevante que una persona como Cristina Cifuentes se haya manifestado hoy más favorable a una legislación de plazos que a una legislación de supuestos. Esto no significa ni más ni menos que Cristina Cifuentes es partidaria de la libertad de las mujeres a la hora de tomar una decisión sobre su maternidad. Y como Cristina Cifuentes también lo ha dicho la alcaldesa de Zamora, estoy segura de que no son las únicas 2 mujeres del PP que piensan esto. Ahora, no sé, a mí nadie me ha contestado directamente, salvo esa contestación en los medios de Celia Villalobos completamente desviada de lo que era mi intención, ¿no? En realidad, quien está tratando de imponernos qué hacer es el Gobierno a todas las mujeres. Y yo solamente he pedido conversación y que nos echen una mano para tratar de frenar este despropósito de ley. Ojalá que haya más mujeres que, además de pensarlo, lo digan. Y si no lo dicen públicamente, no importa. Es muy importante que se lo digan al Gobierno, que se dirijan a su partido, que lo digan dentro de su partido. Yo tengo que decir que nosotras en el PSOE, las mujeres del PSOE, también hemos tenido muchas veces que defender nuestra posición frente a nuestros compañeros o ante nuestros compañeros, y que ninguna de las legislaciones de interrupción voluntaria del embarazo ha sido pacífica. Su elaboración nunca ha sido pacífica en el contexto del Partido Socialista. Siempre ha habido mujeres que han tenido que dar la batalla para conseguir finalmente legislaciones más avanzadas. Las mujeres dieron la batalla por su derecho a decidir con quién se casaban, las mujeres dieron la batalla por su derecho a divorciarse, las mujeres dieron la batalla por su derecho a prevenir sus embarazos, y las mujeres dieron la batalla por su derecho a decidir cuando son madres. Las mujeres acompañadas de hombres, pero siempre las mujeres. Y aquí en el PSOE también las mujeres hemos tenido muchas veces que dar una batalla, hemos tenido que ser vanguardia para que el PSOE acompañara la defensa de los derechos de las mujeres. Y eso mismo tiene que pasar en el PP. Seguro que puede pasar también en el PP. Quería saber si nos puede contar un poco más de la cumbre esta europea por la libertad de las mujeres que quieren convocar. ¿A quién se invitaría? Si solo a partidos socialistas, otros sectores, ¿cuándo sería? Bueno, no sé cuándo sería, porque es una decisión que hemos tomado en la reunión de esta mañana, que, como saben, hemos mantenido una reunión, la secretaria de Igualdad, el secretario de Política Institucional y yo misma, con los miembros de la dirección de la delegación de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo, incluido el vicepresidente del Grupo Socialista, Enrique Guerrero, y ahí hemos planteado las distintas iniciativas. Pero efectivamente vamos a convocar una cumbre en el marco del Partido Socialista Europeo, del que saben que yo soy vicepresidenta y que tiene además una potente presidenta de las mujeres, ¿no?, que es Zita Gurmai, que nos ha visitado en muchas ocasiones, la última en la conferencia política. Pero vamos a tratar efectivamente que esa cumbre por la libertad de las mujeres pueda contar con mujeres relevantes, no solo del espacio socialdemócrata. Porque, como les decía, hay muchas mujeres que no son socialdemócratas, que son demócratas cristianas, liberales, verdes, en fin, de diversos grupos políticos representados en el Parlamento Europeo que comparten nuestra visión. Así que vamos a tratar de hacer una cumbre por la libertad de las mujeres en España que sea abierta, lo más abierta posible, a otras fuerzas políticas. Es una decisión que hemos tomado esta mañana y, por lo tanto, ahora mismo no le puedo decir ni quiénes ni cuándo, pero habrá quiénes y cuándo en los próximos días, en cuanto podamos hacer los contactos. ¿Y era eso solo? No. Una cosa, lo que le piden a los diputados europeos, exactamente qué es, que se dirijan al gobierno español y le pidan que retire la ley, que sí, hagan lo que una nosotros en realidad
lo que vamos a hacer es acompañar una iniciativa que es del Lobby Europeo de Mujeres. El Lobby Europeo de Mujeres lo que está promoviendo es una carta al ministro Gallardón para que retiren este anteproyecto de ley y se mantenga la legislación actual. Es muy importante que ustedes se den cuenta, probablemente por eso ha habido una reacción tan espectacular de la prensa internacional en días de Navidad y sobre un asunto como este. Ha habido una reacción espectacular de la prensa internacional porque España se había convertido en un país referente de los derechos de las mujeres. Y además un país referente, sorprendentemente referente, porque era un país que venía de mucho más atrás en cuanto a derechos de las mujeres que otros países europeos. Nosotros llegamos a los derechos y a la igualdad mucho después que la mayoría de los países europeos. Y, sin embargo, en los últimos años nos habíamos convertido en un país referente de los derechos de las mujeres. Por eso, cuando en la Unión Europea, y no solo en la Unión Europea, pero en fin, hablamos del contexto europeo ahora, se conoce que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy pretenden promulgar la ley de aborto más restrictiva de toda la Unión Europea, hay una alarma, incluso en los medios internacionales. Porque si no, tampoco se explicaría esta especie de salida en tromba de un montón de medios internacionales europeos, incluida la prensa conservadora. ¿Por qué? Porque España, que era un país atrasado, machista, franquista, etcétera, en los últimos años hace un recorrido espectacular y se sitúa prácticamente en la cabeza de la lucha por los derechos de las mujeres y de las garantías de la libertad de las mujeres. Y justo ahora, cuando éramos eso, un referente, volvemos a una etapa prácticamente preconstitucional. Y eso ha llamado mucho la atención y ha alarmado mucho en la Unión Europea. Unión Europea en la que ustedes saben que empieza a haber un crecimiento de los movimientos extremistas a los que, aparentemente, esta ley les ha gustado bastante. Como es el caso del señor Le Pen.